Línea del tiempo del siglo XIX, por Nicolás Ríos e Isaac Enrique Mejía Islas. Introducción. Se abarcan 10 temas en esta línea del tiempo. Explicaremos brevemente los temas con el fin de dar información a quien vea el video. Los temas que se presentarán son temas posteriores a la independencia, pero antes del siglo XX, es decir, del siglo XIX. Todos son temas que hemos venido trabajando durante las clases. Primeros años del México independiente. Bueno, el primer imperio mexicano fue un estado independiente que nació como resultado del movimiento independentista de Nueva España. El periodo histórico va del año 1821 a 1823 y el primer emperador de México fue Agustín de Iturbide. En 1824 Guadalupe fue declarado primer presidente de México. El gobierno federal se caracterizó por componer a la religión católica como una única para los mexicanos. Asimismo, establece la igualdad de los ciudadanos ante la ley y divide al gobierno federal en 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Después, la independencia de Texas. Los tejanos se alzaron en armas en marzo de 1836. Declararon su independencia. El gobierno mexicano envió un ejército para impedir su independencia, pero las tropas al mando del presidente Santa Anna fueron derrotadas en un paraje llamado San Jacinto. Con tal de salvar su vida, el presidente firmó el reconocimiento de la independencia de Texas. Las intervenciones extranjeras. El intento más serio de los españoles de reconquistar México se produjo en 1829 y contó con la participación de 4,000 soldados, 2 cañoneras, 2 fragatas y 15 buques de transporte. El 16 de abril de 1838 tuvo lugar el inicio de la llamada Guerra de los Pasteles, conflicto bélico en el que los franceses invadieron México por primera vez. Un pastelero, de ahí el nombre del conflicto, de apellido Remontel, reclamaron reparaciones por los daños sufridos en 1828 cuando oficiales mexicanos causaron daños a su local. Después, la guerra entre México y Estados Unidos. La guerra entre México y Estados Unidos, donde dejaron la vida de 30,000 soldados de ambos bandos, estalló en 1846 y terminó en 1848, pero este conflicto venía creciendo en los años previos. Esta guerra fue fatal para México, ya que su vecino del norte se quedó con la mitad de su territorio. Y la Revolución de Ayutla. La Revolución de Ayutla fue un movimiento insurgente originado en el estado de Guerrero en el año de 1854. La razón del levantamiento de los surianos fue la inconformidad con la dictadura de Antonio López de Santa Anna, que aprovechando la abolición de la Constitución Federal de 1824, gobernaba dictatorialmente con el título de Su Alteza Serenísima. Así se creó el Plan de Ayutla, en el que se desconocía a Santa Anna como presidente. La Constitución de 1857 y leyes de reforma. La Constitución de 1857 fue una constitución de ideología liberal y fue promulgada el 5 de febrero durante la presidencia de Ignacio Comonfort y se caracterizó por restaurar la República Federal. Las leyes de reforma son un conjunto de leyes promulgadas en México entre 1855 y 1863 durante los gobiernos de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez. El gobierno principal de estas leyes era separación de la Iglesia y el Estado. La Guerra de Reforma, con la creación de 2 entidades políticas totalmente diferentes y con gobiernos muy distintos, México se encaminó hacia la guerra civil entre los liberales dirigidos por Benito Juárez y los conservadores liderados por el federal Ignacio Zuluaga. Los conservadores consiguieron el apoyo social y sobre todo financiero de la Iglesia Católica Mexicana, aunque ejército y clero no tuvieron una buena relación. Segunda intervención francesa. La segunda intervención francesa en México fue un conflicto armado entre México y Francia entre los años de 1862 y 1867. Tuvo lugar después de que el gobierno mexicano encabezado por Benito Juárez anunciara la suspensión de los pagos de la deuda externa en 1861. Las tropas francesas comenzaron a retirarse gracias a los ataques mexicanos a partir de 1866.
Segundo Imperio se enmarcó dentro de los años de 1863 a 1867 en la Guerra Franco-Mexicana. Nombrado como emperador a Maximiliano de Habsburgo, el vándalo liberal liderado por Benito Juárez logró la victoria y el Segundo Imperio finalizó oficialmente el 19 de junio de 1867 con el fusilamiento de Maximiliano en el Cerro de las Campanas. República restaurada. Con la derrota del Segundo Imperio a manos de los republicanos mexicanos, inició una etapa en México conocida como la República Restaurada, que comienza el 15 de julio de 1867 con la entrada de Juárez y su gobierno a la Ciudad de México, y llega a su fin con el triunfo de la Revolución de Tuxtepec, que dirigió Porfirio Díaz en 1876. Se ha llamado República Restaurada al periodo comprendido entre 1867, año en que terminó el imperio de Maximiliano, y 1876, cuando daría comienzo una nueva etapa que en la historia se registrará como el Porfiriato. Durante los 9 años transcurridos entre 1867 y 1876 se sucedieron los gobiernos de Benito Juárez primero y el de Sebastián Lerdo de Tejada después, con características muy similares. Ambos presidentes eran civiles y por lo mismo imprimieron intentos por reconstruir el país, o mejor dicho, por empezar a construir un México moderno y poner en práctica los proyectos que desde la Revolución de Ayutla estaban en el pensamiento de los hombres de la generación de Juárez y en las leyes que elaboraron. Podemos dar como conclusión que la mayoría de los conflictos durante el siglo XIX se dieron por la diferencia de ideologías entre dos grupos, los liberales y los conservadores. Estos grupos eran quienes gobernaban al país. Por otro lado, las potencias como Estados Unidos o Francia querían tener el control del país apenas independiente, querían adueñarse de él, pero demostramos que eso no iba a ser tan fácil.